El miedo a reconocer los errores. Cuanto más atrás miremos y analicemos la historia y evolución de la humanidad, más nos daremos cuenta de lo ignorantes que éramos, de que luchábamos por la supervivencia casi como animales, o de la falta de razonamiento que nos llevaba a cometer un error tras otro. En estas etapas pasadas era muy difícil que se reconocieran los errores ni siquiera ante uno mismo. Nuestro egoísmo y materialismo, el machismo, etc., no dejaban oportunidad para ello. Pero según hemos ido desarrollando el intelecto y según el desarrollo espiritual de cada persona, así algunas de ellas se han atrevido a reconocer sus errores incluso públicamente. El reconocimiento de nuestros errores debería estar presente en nuestra vida, sobre todo en los aspirantes espirituales, como lo están la educación, el respeto por los demás o cualquier otra norma por las que se rige nuestra sociedad. Pero no es así, porque para la mayoría es difícil ser sincero públicamente. El hecho de no admitir una equivocación, de no reconocer un mal pensamiento, de no ser sinceros y ver nuestra culpa en determinados hechos, ha sido causa a lo largo de la historia de muchos conflictos y enfrentamientos entre las personas. Y también la falta de reconocimiento de nuestros defectos ha impedido las buenas relaciones y la armonía con las personas que nos rodean. Sin embargo, el propio desarrollo moral y espiritual de la humanidad obligará, tarde o temprano, a reconocer ante el prójimo que nuestras equivocadas actitudes han causado mucho mal y ha impedido que seamos valorados como deberíamos serlo. La falta de humildad y sinceridad para reconocer nuestros errores, incluso entre los aspirantes espirituales, hace que haya enfrentamientos, hace que un grupo se divida o incluso que haya oposición y mala intención de unos sobre otros. Cuando, como estudiantes de la filosofía oculta y aspirantes espirituales, alcanzamos un grado en el que sentimos la necesidad de ser sinceros y reconocer que estamos equivocados, no nos es fácil hacerlo porque se produce una lucha entre el espíritu y la personalidad. El espíritu intenta guiarnos por el recto sendero de la amistad, de la fraternidad y de la hermandad, pero la personalidad, orgullosa e interesada, no quiere dar su brazo a torcer e intenta quedar por encima negando o escondiendo la verdad. Es cierto que cada vez somos más sinceros y que cada vez queremos reconocer más nuestros errores, nuestras faltas. Nuestra mente razonadora intenta hacernos ver que es preferible admitir un error que crear un problema o una enemistad, pero aún así nos cuesta hacerlo. Bien porque nos cueste ser responsables, o bien por temor al ridículo o al castigo, nos dificulta la confesión de nuestros errores y preferimos guardar silencio y reconocer solo ante nosotros que somos culpables. Cuando el motivo es el recuerdo de los castigos impuestos por los padres por el hecho de hacer algo mal, es más fácil de superar. De ahí la necesidad de diálogo entre padres e hijos, o incluso de reconocer la sinceridad de un hijo que reconoce su culpabilidad y sus errores. En este caso habría que analizarnos también como padres, porque muchas veces, con tal de aparentar que somos perfectos o que somos una autoridad de la casa, también nosotros mismos ocultamos nuestros errores y nuestras faltas. Así es que, si bien es cierto que a un niño hay que educarle con cierta disciplina, no lo es que haya que castigarle cuando se equivoca y no lo reconoce. El temor al castigo puede ser el mayor motivo por el cual no reconocemos nuestras equivocaciones y malas actitudes.
Hay casos en que esta falta de reconocimiento de nuestros errores ha sido causa del castigo, cárcel y crueldad hacia otros. No es que esto sea común entre los aspirantes espirituales, pero sí lo sigue siendo en otros hechos menos graves. Los que aspiramos a vivir la vida superior todavía actuamos erróneamente en este sentido, bien sea por falta de discernimiento, de juicio o por inconsciencia. Sin embargo, ante la ley de Dios, la ignorancia no es excusa ni nos libra del castigo ni de la responsabilidad. Así es que el hecho de ser sinceros y reconocer públicamente nuestras equivocaciones debería ser más motivo de atención y de práctica. Uno de los errores más comunes, aun entre las personas desarrolladas, es la ofensa o malestar creado con nuestras palabras en un momento dado. Tanto si lo hacemos inconscientemente, pero no lo hacen ver, claro, como si al momento nos damos cuenta, lo mejor es disculparse y arreglarlo con sinceridad y simpatía. De esta manera cultivamos la responsabilidad y la sinceridad a la vez que nos libramos del karma negativo que acabamos de crear. Los estudiantes de ocultismo y aspirantes espirituales sabemos que a partir de determinado momento nos vemos sometidos a pruebas para que el maestro vea, entre otras cosas, cuál es el grado de responsabilidad y de sinceridad que tenemos, es decir, hasta qué punto cumplimos con nuestros deberes y obligaciones en nuestra vida cotidiana. A partir de ahí, el maestro nos dará ciertos trabajos que hacer, y si no los cumplimos, nada podemos esperar, porque eso significa que si no hacemos las cosas de menor importancia, no nos pueden dar otras más importantes o mayores. Para prepararnos para cuando llegue ese momento y como norma para el desarrollo espiritual, deberíamos analizarnos y meditar sobre los aspectos personales que interfieren en nuestro desarrollo moral y espiritual. Si de verdad aspiramos a ser conscientes algún día en los mundos espirituales, debemos superarnos primero aquí en el mundo físico, porque si no es así, cometeremos muchos más y más graves errores allí y tendremos que hacer frente a las consecuencias. Llega un momento en nuestra vida, al cabo de muchos años, de muy variadas experiencias, en que la memoria nos trae el recuerdo de muchos errores cometidos que nos invitan a reflexionar. Pienso que la mayoría, por no decir todos, puesto que todos tenemos conciencia, nos arrepentimos y decimos que si tuviéramos oportunidad rectificaríamos nuestra manera de actuar con tal de no cometer errores. Yo estoy hablando desde la edad que tengo ahora, que son 63 años, y los jóvenes quizás no entiendan esto, pero cuando llegan a cierta edad comprenderán lo que yo entiendo, que se cometen muchos errores a lo largo de la vida que si no hubieran sido así, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras experiencias hubieran sido todas muy diferentes. Por eso he hecho esta conferencia, para indicar que todos deberíamos estar un poco más pendientes de nosotros mismos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Decir que tenemos conciencia es decir que tenemos alma, y es esa alma que renace vida tras vida para evolucionar la que nos hace comprender nuestros errores. Ella evoluciona con cada fruto de sus renacimientos. Nosotros lo hacemos como personalidad, más que nada en los últimos años, cuando la experiencia nos hace sabios, como acabo de decir. Nuestra sabiduría se convertirá en sabiduría del alma, después de la muerte, y el alma nos dará la oportunidad de rectificar nuestros errores. Pero como nunca es tarde, tenemos la oportunidad de cambiar y de olvidar las expresiones y actuaciones erróneas,
de procurar actuar, pensar y hablar de acuerdo a nuevos y más elevados ideales, de crear una nueva personalidad que vea lo positivo del mundo de las personas y que sepa estar y ser conciencia en todo momento para decir no a los pensamientos, deseos y palabras que puedan dañar a otros. Porque el daño que hacemos a otros vendrá de vuelta hacia nosotros, tarde o temprano. Uno de los errores más grandes y que más a menudo cometemos es la crítica. Y seguramente que lo hacemos porque en la mayoría de los casos creemos que no se va a enterar nadie, o al menos la persona a la que criticamos. Pero no es así. ¿Cuándo consideramos que la crítica es un error? Pues cuando alguien se entera y nos lo dice enfadado, o cuando nos enteramos de que nuestra crítica, aun siendo sin mala intención, ha hecho daño a otro. Sin embargo, la crítica, al igual que los pensamientos negativos, y aunque creamos que nadie se entera de nada, tiene su efecto sobre nosotros, al igual que los pensamientos. Los pensamientos dirigidos a alguien, en el buen o en el mal sentido, llegan a la persona, hacen su trabajo, su influencia si pueden, y luego vuelven hacia su creador, hacia nosotros, pero vuelven ya impregnados de todo lo que hayan captado por ahí y con lo que haya estado en sintonía, bueno o malo. La ley de causa y efecto también actúa sobre los pensamientos. No hay causa sin efecto. Las leyes divinas son muy justas y dan a cada uno lo que se merece. Por tanto, si queremos que el mal que creamos no nos vuelva a nosotros, cambiemos de actitud. Está bien que nos observemos, que meditemos sobre nuestras actitudes, que nos critiquemos por todos los errores y todas las críticas cometidas, pero el mal causado tiene pocas soluciones, salvo que dediquemos nuestra vida a servir amorosamente y hacer el bien al prójimo de la manera que podamos. El mal que hemos hecho, como acabo de decir, sea en palabras, pensamientos, críticas, etcétera, mala solución tiene ya. Pero si hay una manera de convalidar algunas de las cosas que hacemos mal o algunos de los errores que cometemos, y es haciendo el bien. Si hacemos el bien al prójimo, estamos contrarrestando la influencia de lo que hemos hecho mal, al menos en una parte. Si el mal ese que hemos hecho como efecto los ángeles de destino creen conveniente que debemos de sufrirlo porque necesitamos esa enseñanza, entonces sí la sufriremos. Los defectos que vemos en los demás y que criticamos suelen tener alguna relación con nuestros defectos, aunque muchos no lo crean. Por eso debemos estar atentos a lo que pensamos y decimos, para que en vez de crítica, lo que salga de nosotros sea alabanza hacia sus virtudes. De esta manera no pecamos, no cometemos errores, no nos creamos karmas negativos. Y a fin de cuentas lo que estamos haciendo es todo lo contrario, crear causas nuevas, aunque nos cueste alabar o ver las virtudes de esa otra persona. Enfadarnos porque la gente no está de acuerdo con nuestras opiniones o porque no vea las cosas como nosotros es otro de los grandes errores que cometemos a menudo. El enfado es algo así como un sistema de defensa. Y si es así es porque no todo en nosotros es positivo o porque desconfiamos mucho de los demás. Si alguien nos ofende o hace mal, siempre tenemos el discernimiento y la palabra para aclarar las cosas. Lo que no deberíamos hacer es enfadarnos por no haber sabido controlar a la mente para, primero, que no se fije ni dé vueltas al problema y venza la buena voluntad,
Y segundo, para dejarse dominar por las emociones y malos sentimientos que nos impulsan a enfadarnos. En mi experiencia, he sufrido durante largo tiempo un error que cometió una persona conmigo, estando yo o siendo yo probacionista de la Fraternidad Rosa Cruz, un error que no razonó lo suficiente la persona que lo cometió conmigo, que no vino a cuento, que no admitió un diálogo, una conversación, y que, como digo, pues me hizo muchísimo daño. Y eso es lo que hay que intentar evitar siempre. Un diálogo, un admitir ese posible error, aunque solo sea ante nosotros, para que luego quizás nos dé pie a hablar con la otra persona, a ser más comprensivo, a ser más tolerante. Enfadarnos sin poner solución es crear desarmonía y malestar en nosotros. Es encerrarnos en algo que nos desequilibra y es algo que no deja que expresemos la buena voluntad y que evita que nos llegue la luz. Los errores, aunque innecesarios, son grandes maestros. Por eso cuando vemos uno y sobre todo cuando nos arrepentimos de haberle cometido y le superamos, deberíamos felicitarnos a nosotros mismos. El sufrimiento que me causaron a mí fue una gran lección, porque dije, bueno, esto jamás tengo que hacerlo yo. Nunca se lo haré yo a otro. Por eso el karma nos trae de una vida para otra las enseñanzas que necesitamos como efecto de causas que hicimos en la anterior vida. Sobre todo lo negativo. Pero en esta misma vida debemos tomar nota de los errores y de los efectos de los errores. Porque esos efectos, las consecuencias de nuestros errores, sean públicos o nos demos cuenta solamente nosotros, es una gran lección de la que debemos tomar nota. ¿Quién no está dominado por malos hábitos o vicios que perjudican al cuerpo físico, a la moral o a la mente? Pienso que todos. Es difícil que alguien esté libre. Los hábitos se forman por medio de la repetición. Por tanto, los malos hábitos y los vicios se forman porque a partir de la primera vez que se hizo el hecho, sus resultados gustaron y entonces se volvió a repetir una y otra vez y se creó ese mal hábito. Cuando los hábitos son buenos, son muy rentables, pero si son malos, con cada repetición se hacen más fuertes y nos costará cada vez más deshacernos de ellos. Es más, si no los vencemos en esta vida por el bien de nuestra salud y de nuestra moral, los tendremos que vencer y sufrir después de la muerte. Sobre todo porque al cielo no se puede ascender con malos hábitos. Los estudiantes de filosofía oculta, los ocultistas, sabemos perfectamente todo el recorrido que hacemos en el estado post-mortem y sabemos que del purgatorio no podemos salir con malos hábitos. Así que el fumador empedernido que no se quiere quitar de fumar en la vida y muere con ese mal hábito, pues tendrá que sufrir la necesidad, ese deseo de fumar y de no poder conseguirlo, entre otras cosas, por no decir el alcohólico, el drogadicto, etc. La pregunta es, ¿sirven de algo esa clase de hábitos para el desarrollo del espíritu? Por supuesto que no sirven para nada. Todo lo contrario, son impedimentos. Solo sirven para la satisfacción personal de la que nada queda después de la muerte. Repito, de los malos hábitos
nos pueden satisfacer mucho aquí en la vida, durante la vida, pero después de la muerte ya no nos sirven para nada, no tienen nada útil, nada más que el sufrimiento. Sin embargo, el hábito sí queda, como he dicho, y si después de la muerte no se puede satisfacer o repetir ese mal hábito, pues sufriremos lo inimaginable. Crearse un mal hábito es siempre malo, pero si es porque no se puede superar un problema personal o es por otra causa similar, es peor aún, porque demostraría falta de discernimiento y de coraje. Hay personas que se han hecho alcohólicos por problemas familiares, por problemas en el trabajo, no han sabido hacer frente a ese problema y se refugian ahí. Todos nacemos para disfrutar de la vida y no para cometer errores que nos hagan sufrir. Y para ello tenemos la buena voluntad, el discernimiento y la posibilidad de crearnos buenos hábitos con la repetición. Así es que, si tenemos malos hábitos que nos llevan a cometer errores, debemos formar otro hábito contrario y positivo, como es lógico, a la vez que dejamos de repetir el negativo. De hecho, cuando repetimos una cosa que es positiva y creamos con la intención de crear un hábito positivo, un hábito sobre algo bueno que puede repercutir sobre nuestra moral, espiritualidad o salud, automáticamente va muriendo el hábito negativo. Es conveniente hacer un examen de conciencia o una retrospección como la que enseña la Fraternidad Rosa Cruz de los hechos del día, hacerlo cada noche para ver cómo, cuándo y por qué nos sumergimos en lo inmoral, en lo indecente y en todo lo que nos lleva a cometer tantos errores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Si analizamos los aspectos o motivos que nos llevan a cometer tantos errores, veremos que en ese momento nos sentimos mal o nos arrepentimos. Entonces, ¿por qué no proponer en ese mismo momento que vamos a observarnos y a estar atentos a nuestras expresiones y a nuestras actitudes para evitar no volver a errar? ¿Por qué seguir sufriendo? Si es una simple decisión de decir a partir de hoy me voy a levantar cada mañana, me voy a hacer una programación, visualización, donde me voy a ver haciendo todo bien, donde me voy a ver que en estos errores que cometo todos los días no lo voy a cometer y a la misma vez voy a estar pendiente durante el día de mí mismo para no cometerlos. Eso con la práctica se consigue y dejamos de sufrir y dejamos de cometer tantos errores. Y si por otro lado estamos todo el día pendientes de nosotros, repitiendo cualquier mantra positivo, una oración, simplemente la palabra amor, hago esto por amor, miro a esa persona por amor, deseo esto con amor, ya estamos creando el hábito de actuar, de pensar, de ver con amor. Y eso evita que cometamos errores, porque ese mantra, al fin y al cabo, es lo que cuando llega el hecho que se nos puede presentar y donde podemos cometer un error, posiblemente lo veamos antes. Y entonces no lo cometamos. Cuanto más feliz se intenta vivir la vida, cuanto más positividad en pensamiento, palabra y obra, y cuanta más fe y esperanza en que todo va a ir bien en el futuro, más libre se siente uno y más armonía hay en lo interno. El aspecto interno, el mundo del alma, está lleno de posibilidades. En él no caben los errores. Por eso debemos estar convencidos de que una vez que decidamos cambiar nuestra vida, todo saldrá bien. Solo nosotros nos limitamos y nos creamos los problemas o el mal destino porque actuamos, pensamos y respondemos de forma impulsiva, instintiva, automática, por un enfado,
de mil maneras en vez de utilizar el discernimiento y la buena voluntad. Algo nos impulsa o presiona durante la vida para que busquemos lo bueno que nos ayude a evolucionar moral, intelectual y espiritualmente. Pero algo también ocurre cuando después de la estancia en el purgatorio aumenta el poder y la fuerza de la conciencia. Y ese algo no es otra cosa que el sufrimiento que allí tenemos a causa de nuestros errores cometidos aquí. El esfuerzo por espiritualizar el carácter y por elevar la conciencia debe ser continuo durante toda la vida. Renacemos para eso, pero también para aprender a amar y a servir desinteresadamente a los demás. Así, cuando nos marchemos, casi no sufriremos por nuestras faltas. Nosotros no somos nuestros hechos ni las experiencias, somos nosotros. Nosotros somos un yo o conciencia que tiene voluntad y libre albedrío. Y por tanto, el fruto negativo de las experiencias o los errores que cometamos será así por no haber elegido correctamente cuando hay que decir sí o no, si hacer una cosa buena o mala, si expresarnos responsablemente y cumpliendo con nuestros deberes, o si hablar y pensar con discernimiento antes de cometer los errores. La naturaleza es hermosa, una planta es bella, el orden en el universo es perfecto. Esto es fácil de ver para cualquier persona. Pero lo que no es fácil de ver es lo positivo dentro de lo negativo. Una persona que nos ha hecho algo, que sabemos que su comportamiento no es el ideal, o un simple delincuente, nos fijamos siempre en lo que hace malo, en lo que hace malo, en sus defectos, en sus errores, en sus delitos. Es muy difícil, raramente nos fijamos en alguna cosa buena suya. El alma, en los que llamamos malvados, y lo humano en aquellos donde solo vemos errores, es lo que nos cuesta ver. Un terrorista, un asesino, han podido matar a una serie de personas, pero eso no nos obliga a tenerles odio, ni impide que les tengamos compasión. Todos estamos evolucionando y todos hemos cometido los mismos errores en esta o en otras vidas. Por tanto, nada nos da derecho a juzgar o a odiar a los demás. Es más, todo se ve dependiendo del cristal con que se mire, como se suele decir. Si miramos con el cristal de la compasión y del amor, nos daremos cuenta de que esas personas son dignas de lástima y que tendrán que sufrir mucho por sus errores. Ponernos en el lugar de los que cometen errores nos trae una gran enseñanza también para no caer nosotros en ellos. Pero siempre es mejor ver el mundo y al prójimo a través del amor, de la fraternidad y del servicio altruista. Cada uno de nosotros somos perfectos en esencia, lo que nos tiene que llevar a pensar que cada uno elige actuar de una forma u otra, pero que deberíamos escoger siempre el bien. Cada uno tiene lo que merece y está donde debe estar para que cumpla con lo previsto y para que no cometa errores que le desvíen de su sendero. Pero todo dependerá de la elección y de las decisiones que se hagan en esta vida, porque si no son correctas, no tendremos derecho a quejarnos en la próxima. El orgullo es mayormente el culpable de que no reconozcamos nuestros errores por miedo a hacer el ridículo. Esto, en realidad, no suele ser tan grave, porque si admitimos que nos hemos equivocado y alguien se ríe, posiblemente sea porque su nivel moral sea aún más bajo que el nuestro. Y si no se ríe y se compadece de nosotros, es porque su nivel es el mismo que nosotros deseamos alcanzar. No debemos tener miedo a reconocer nuestros errores por el simple hecho de que una persona se ría de los mismos. Eso demuestra que esa persona no merece nuestra consideración como un verdadero amigo
y que posiblemente él no lo reconocería. Es preferible sufrir la burla de uno, pero el agradecimiento y simpatía del resto, que no dejarse dominar por el orgullo intelectual que intenta impedir que reconozcamos este tipo de errores. El reconocimiento y razonamiento de nuestros errores nos ayudan más de lo que creemos en nuestro desarrollo espiritual. Si lo hacemos ante los demás, obtendremos un reconocimiento y será más fácil que nos perdonen y disculpen, pero, aun en caso contrario, obtendremos cierto crecimiento anímico. Es mejor admitir un error humildemente y sintiendo vergüenza que no hacerlo y sentirse culpable teniendo remordimiento y sabiendo que nos hemos creado una deuda kármica. Guardar silencio y ocultar nuestras malas actuaciones no hace que desaparezca nuestra responsabilidad ante la ley de consecuencia, ante el karma. Por tanto, es mejor rectificar a tiempo. Es más, si reconocemos que nos hemos equivocado o que hemos hecho mal, por pequeño que sea, es preferible rectificar y hacer algo que lo compense, mejor que no hacer nada. Cuando reconocemos nuestras equivocaciones, nos damos cuenta de cómo, cuándo y por qué hemos actuado mal, lo que nos llevará o debería llevarnos a corregirnos. Cuando vemos nuestras faltas y defectos y nos esforzamos por corregirlas, estamos progresando en el sendero de perfección. Pero si no lo queremos ver y reconocer, estaremos retrasando nuestro desarrollo espiritual y creándonos enemistades y deudas kármicas para el futuro. Reconocer que nos equivocamos, el manifestar nuestro grado de humildad, de valor, de responsabilidad y de confianza propia. Reconocer los errores es dar muestras de honradez, de prudencia, de sinceridad, de amistad, de estima, de arrepentimiento o incluso de agradecimiento por haberse dado cuenta de ello. Así es que, si bien nuestros errores pueden ser buenos, maestros para nosotros, para nuestro desarrollo espiritual, el hecho de reconocerlos nos alienta para rectificar la conducta de la personalidad y eliminar los defectos que impiden la espiritualización del carácter. Por tanto, invito a la reflexión ante los errores que cada uno de nosotros cometemos a diario.